Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche, en esta presentación virtual titulada Adaptando el proceso del catecumenado para todo el año. Antes de comenzar, les quiero preguntar a ustedes o pedirles un favor, si pueden escribir en el chat su nombre, su correo electrónico, un número de teléfono, de qué parroquia vienen y el rol que desempeñan en el proceso de RICA, ya sea si son coordinador, un miembro del equipo, si son catequista en ese proceso. Queremos esta información para mantenernos conectados y seguir compartiendo recursos con ustedes al final de la sesión. Mi nombre, para introducirme, es Darlene Arce y tengo el privilegio de servir actualmente hasta diciembre de este año como presidenta del Foro de Socios del Ministerio de Iniciación Cristiana. Nuestra misión siempre ha sido colaborar con la Oficina de Evangelización y Discipulado aquí en la Arquidiócesis de Atlanta para ofrecer y organizar talleres de formación, crear oportunidades y encuentros para colaborar con diferentes parroquias, equipos, líderes de ministerios catequéticos, para ayudarlos a ustedes, ofrecerles a ustedes los recursos para que ustedes puedan desarrollar el proceso de iniciación cristiana en sus parroquias. Con nosotros hoy en esta noche tenemos a Michelle McHale Picard y tenemos a Charles Jones y a Benny, que apoya dentro de la Oficina de Evangelización y Discipulado. Ahí Michelle les acaba de saludar. Hoy tenemos con nosotros a dos presentadores muy queridos. Ustedes ya los deben conocer, los deben reconocer de las otras presentaciones que hemos expuesto. Es el doctor Luis Guzmán y Adolfo Trana. Me gustaría en este momento presentarlos formalmente a ustedes. Adolfo, no sé si se recuerdan, se retiró de educación religiosa. Él fue director en la parroquia de San Patricio. Tiene más de 20 años de experiencia como catequista en formación religiosa para jóvenes y adultos. Estudió 3 años y medio en la Universidad de Dallas para obtener un certificado de teología pastoral. Ha continuado sus estudios tomando cursos de teología por el Instituto de Cultural Católica y obviamente es miembro del foro. El doctor Luis se retiró como director del Ministerio Hispano y coordinador de educación religiosa en el 2018. Tiene más de 25 años de experiencia en formación de adultos y como catequista líder en RICA, en la Catedral de Cristo Rey aquí en Atlanta, antes de mudarse a Yucatán, en México. Y también trabajó en la parroquia de Santo Tomás de Aquino. Es entrenador de ministerios litúrgicos, formador de catequista y tiene un doctorado en teología de la Universidad de Emory, Candler Institute, la escuela Candler, y es miembro del foro muy querido para nosotros. Esta noche ellos nos van a guiar en este tema y también en una reflexión acerca de cómo podemos nosotros acoger a los aspirantes en un proceso más inclusivo para el año entero. En este momento es mi honor invitar a Adolfo a que nos guíe en una oración de inicial o bienvenida en esta sesión. Y invitarlos a cada uno de ustedes a también seguir fortaleciendo sus ministerios a través de este contenido. Al final daremos un poquito más información. Gracias. Muchas gracias, Darlene. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche. Primero, como siempre, tenemos que ponernos en la guardia de Dios y vamos a dar una oración. La tienen en su pantalla, así que por favor, si pueden seguir con nosotros. Es de bendición por el camino de Maús. Que Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo resucitado les encuentre en el camino, les lleve a toda la verdad y les guíe en su camino. Que Cristo resucitado les alimente y sostenga
Llénense de su presencia, sintiendo arder su corazón en su espíritu, con su espíritu. Que Cristo resucitado camine con ustedes, estando presente en cada uno y que puedan vivir una vida en Cristo por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora tenemos al doctor Guzmán que va a hacer la presentación. Gracias y buenas noches a todos también. Y déjenme nada más ampliarme un poquito más el porqué de esta oración y la imagen de la portada del Camino de Emaús, porque es muy importante para todo catequista y más para los que somos catequistas o parte del equipo de iniciación cristiana en nuestras parroquias, el sentir lo que sintieron precisamente esos caminantes discípulos de Jesucristo, que primero por miedo huían de Jerusalén, pero al ir caminando iban discutiendo de cómo era posible que hubieran matado a su líder, a su maestro, que él no había hecho nada malo. Y de repente, como recordamos todos, se les acercó alguien que les pregunta por qué discuten. Y ellos, yo quiero pensar un poquito con la emoción de lo que habían pasado, les dicen, pues, ¿que dónde vienes? Pues, ¿qué no vienes de Jerusalén? ¿No supiste todo lo que pasó? Y entonces Jesús, ese Jesús que no habían reconocido, les empieza a explicar el por qué y sobre todo que estaba ya en la palabra. Cuando al final lo reconocen por la forma de partir el pan, dice muy claramente esa oración, de alguna manera que deberíamos siempre repetirnos con razón al verlo, al identificarlo, con razón sentíamos arder nuestro corazón. Esa debe ser la base de nuestro catecumenado para todo el año. Es una manera difícil tal vez para los equipos, para la parroquia, porque no es fácil adaptarse a recibir a todos los que llegan buscando precisamente el completar sus sacramentos o el iniciarse en en el camino de la fe cristiana católica. Sin embargo, tenemos los recursos y la posibilidad y nadie debería de ser rechazado y decirle, bueno, es que ya llegaste en diciembre, empezamos en septiembre, espérate al próximo año. Esas personas no vuelven. Te recuerdo que nuestro principal recurso es nuestro círculo litúrgico a través del leccionario, a través del misal, las lecturas, donde siempre basados en el misterio pascual, hablamos de Jesús resucitado y celebramos esas pequeñas Pascuas cada domingo, cada fin de semana, para entender que si Cristo si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe, como lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Por eso es el camino de Emaús que siempre debemos de tener presente de lo que les pasó a esos discípulos que inmediatamente, precisamente por instrucciones del mismo Jesús, les dijo, regrésense, vayan y digan lo que le hemos compartido y no tengan miedo. Shalom, que la paz esté con ustedes. Que esa fue precisamente como se identificó cuando llegó al cenáculo en Jerusalén donde estaban y que todos los apóstoles que estaban ahí se asustaron y lo primero que les dice, Shalom, no se asusten. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? En el Concilio Vaticano II se establece la visión
desde 1965, cuando termina, y empieza no una reforma, sino una revisión de la importancia de la catequesis continua y permanente, que en 1988, después de 1965, ya se establece como tal, empieza inclusive a reforzarse la idea de poder invitar y recibir a todo aquel que se dice católico, pero que le faltan sacramentos, o que viene de una familia católica, pero sobre todo en nuestras comunidades latinas, que llegan al país o los traen de pequeños sin bautizar y así se quedan. Por eso tenemos que recordar que este proceso, en este proceso de la iniciación cristiana, entonces decíamos que cómo llegamos a esto. Desde Es el resultado del Concilio Vaticano II, que termina en 1965 y se hacen los preparativos para que los acuerdos y la revisión que se hizo se pongan en práctica. Es hasta 1988 que se tiene la visión al respecto. Estamos hablando de más de 20 años después, de hecho 23 años después, que empieza lo que hoy tenemos como Orden de Iniciación Cristiana de Adultos. Sí, en la nueva traducción que se hizo del ritual, de la guía, del manual de estudio, principalmente en la versión en inglés es donde hubo más cambios, no tanto en la versión en español. Pero desde 1988 se establece para que se siga ese proceso para todos aquellos mayores de 8 años que por alguna razón no recibieron sacramentos, ya sea bautizo, confirmación y primera comunión, o que les hace falta la confirmación y la primera comunión. Hasta el año pasado que empezamos a promover y adaptar este aspecto, llevamos ya más de 15 años usando el modelo de la educación religiosa para la recepción de sacramentos. O sea, el modelo de acuerdo al año escolar. Normalmente empezamos en agosto, septiembre y terminamos después de la vigilia pascual, abril o mayo, según sea el caso, marzo, abril o mayo. Pero no es propicio para enamorarse de Jesús y crear una verdadera relación con Él. El modelo catecumenal debe de estar basado en la liturgia, como mencioné antes, el leccionario, el misal, y es el que nos debe de acompañar como un aprendizaje continuo y personalizado. No importa si entran en diciembre o en febrero, las personas que se acercan a buscar la forma de recibir sus sacramentos, no debemos de decirles, aunque se los digamos con mucho amor, ya empezamos o ya vamos a terminar, espérate al siguiente ciclo. Es vital por eso no encuadrarnos en un lenguaje académico escolar, podemos decirlo. Debemos por eso conocer a las personas desde su origen y hasta donde se encuentren en su vida espiritual, sin importar qué tanto tienen de formación. Este modelo catecumenal, que principalmente fue más exaltado y promovido por el Papa Francisco, en paz descanse, y los obispos, para la catequesis también, o sea, la recomendación del Papa Francisco y también en el nuevo directorio para la catequesis establece que el modelo catecumenal también se aplique en la catequesis, llamémosle normal.
¿verdad? Para los niños que fueron bautizados, que van en edad catequética, que van a prepararse para recibir su sacramento de por primera vez de la primera comunión, etcétera. Este modelo catecumenal está recomendado pues por ellos y sobre todo lo importante es el darnos cuenta de cómo debemos hacer que participen, que se inmiscuyan los padrinos y la comunidad parroquial. En nuestra comunidad latina, sobre todo, es muy dado que los padrinos, en un principio para los bebés que se van a bautizar, se buscan más por el aspecto de relación social o de trabajo, inclusive, para conseguir al que va a ser el padrino, que después se pierde la relación o el encuentro. Son pocas las personas que toman muy claramente su papel y su compromiso de acompañar al ahijado o la ahijada. Por eso después, cuando viene la primera comunión o la confirmación, se buscan otros padrinos que en realidad serían como representantes, porque es verdad, y así está en la liturgia y en el canon, ¿verdad? Deberían de ser los mismos que bautizaron, que acercaron a ese bebé como padrinos, como padres espirituales, ser los mismos que lo acompañen en todo su camino para la recepción de sacramentos. ¿Cómo podemos preparar el equipo para esta adopción? ¿Cómo podemos, y lo decimos por eso, entre comillas, vender la idea de la visión eloica, que por cierto no los mencioné, que es parte de la traducción, aunque podemos seguirle llamando rica? La O significa Orden de Iniciación Cristiana para Adultos, así como están las órdenes religiosas sacerdotales. De hecho, la preparación para recibir los sacramentos como adultos o mayores de 8 años es una orden, es un rito muy importante. Tenemos pues la guía del libro de los ritos, que espero que todos lo tengan. Esta es la versión elegante, ¿verdad? De pasta dura. Y les recomiendo mucho que tengan, que consigan los separadores. Son muy importantes. No estoy haciendo promoción ni me dan comisión, pero quien los tiene y quien tiene más información, como lo veremos al final, para la formación de los equipos, es LTP, ¿verdad? Por eso es muy importante asistir a este tipo de talleres, ya sea presenciales o en línea, y por eso les agradecemos mucho su participación para que ustedes a su vez sean eco de lo que esperemos se lleven hoy. Lo primero, pues, para preparar el equipo es identificar los dones de cada uno de los miembros del equipo. Y tenemos que escuchar y abordar sus inquietudes, capacitarlos para los roles y responsabilidades, ya sea que sean para catequistas, para padrinos, como equipo de hospitalidad, etcétera. Sé que en muchas parroquias, en la parte latina, hispana, solo hay catequistas, casi padrinos no lo hay, como es en la parte anglo, en donde en el equipo, aunque no sean escogidos por las familias de los que se están preparando para recibir los sacramentos de iniciación, sí hay miembros fijos que pueden ser invitados o escogidos dentro de la comunidad e incluso dentro de la parte de los catequistas que ya tienen una certificación de formación catequética.
Pero también necesitamos, si los padrinos que van a ser ya los tienen los participantes, sea catecúmenos o candidatos, es muy importante que asistan por lo menos una vez al mes, dependiendo de las sesiones que ustedes tengan programadas dentro del proceso. La parte de la hospitalidad también es muy importante. Sé también que varias parroquias en la parte latina, durante las sesiones de formación, no hay equipo de hospitalidad. Esto quiere decir de los que reciben, de los que dan la bienvenida, de los que toman sus datos, de los que anotan la información, etcétera, pero que también están ahí durante la sesión para en un momento de descanso, de un break, llamémoslo así, poder compartir entre todos. Y el equipo de hospitalidad es quien debe tener listo el cafecito, una galletita, algo, ¿verdad? Para poder ir acercando más a los participantes, ya sea, insisto, catecúmenos o candidatos. ¿Cuáles son los términos de acuerdo al lenguaje para este modelo catecumenal? Como dijimos, en inglés principalmente, pero también en español, lo que es OICA es la Orden de Iniciación Cristiana para Adultos. Recordando, yo sé que ustedes lo saben bien, que no es un programa o unas clases de formación, sino es un proceso. Por eso el proceso no debe tener principio ni fin. Un proceso con sesiones, no con clases, sobre todo de participación activa. El catequista no debe de ser solamente el que habla y habla y habla, independientemente del tema que toque revisar o impartir, sino tiene que haber constante retroalimentación, porque el catequista no es un maestro, un instructor, sino más debía de ser considerado como lo que dicen, como un facilitador, como un guía. El grupo de participantes es eso, participantes, no son estudiantes, insistimos, no es una clase. Y por eso es la invitación a unirse o a entrar, no al principio o al fin, o sea, no cuando empieza, arranca o cuando termina el proceso. Yo sé que lo que están pensando, eso no es posible. ¿Cómo va a ser? No tenemos suficientes catequistas, a lo mejor. Ahorita vamos a hablar de eso. La insistencia en esto es que el caminar debe ser continuo. Es un viaje con Cristo que no termina nunca. Es un camino espiritual de acompañamiento continuo, no un determinado número de clases. Yo tuve mucho tiempo a cargo en la parte de educación de adultos, el proceso de iniciación cristiana, y tuve el error de nombrarlo como un programa, como clases, ¿verdad? Como sabemos que pues así nos vamos, y de fijar un número de clases, 19, 20 o 22, y de vacaciones, y luego volvemos a empezar. No, debería de ser, como dijimos desde el principio, continuo. Qué difícil es entender por dónde empezar. Como dice ahí el título, empieza por algún lado, pero el chiste es que lo hagan, háganlo. Tómense su tiempo. Vayan poco a poco, comiencen con cambios simples. Pasar al leccionario de catequesis basado en la liturgia del día, ¿verdad? Del fin de semana, si tú quieres, si las reuniones son semanales, entre semana,
toca la liturgia del fin de semana. Otra cosa que no hacemos mucho en la comunidad latina y que es importante es la despedida de la asamblea dominical. O sea, los invitamos a que estén en la misa del fin de semana, pero se quedan después de las lecturas. No hacemos la despedida que litúrgicamente y de acuerdo con el rito debe de ser así porque todavía estamos hablando de los no bautizados, que quede claro. Los que son candidatos a recibir confirmación y o confirmación, eso sí se puede quedar. Pero los que no son bautizados son los que hay que invitarlos a pasar a otro momento, independiente de la sesión de la semana de formación, en donde vamos a hacer, sí, una de las etapas que va a ser permanente, aunque parezca que es la final, que es la mistagogia, haciendo un discernimiento de la palabra, ¿verdad? Tener esta transición a recibir a todo el año por etapas. Tendríamos por eso, y es la sugerencia, de que agregar un periodo de preguntas en cada sesión. Y no me estoy refiriendo a las etapas del proceso, sino que haya preguntas para los que llegaron, aunque ya estemos en el mes de noviembre o diciembre, pero que nos pregunten y entendiendo que ellos solos van a decirnos si están listos o van a continuar para la siguiente etapa o no, y si van a estar listos para recibirlo o no, los sacramentos. Mantener el catecumenado durante la primavera o verano, otoño. La forma que comenzaron estos presentadores es hablando de 3 etapas, de 3 ambientes y con 3 equipos. ¿Cuáles son las etapas? Recordando, yo sé que ustedes las saben muy bien. En la orden de iniciación cristiana para adultos, que podemos incluir a niños mayores de 7 años, el proceso debía tardar no inmediatamente, debería ser mínimo en 2 periodos completos, ¿no? Debemos de entenderlo como eso, como una jornada de fe que debe tomar el tiempo que sea necesario para poder hacer, transmitir y que lo puedan recibir el cómo creo, cómo celebro que creo, cómo vivo lo que creo y cómo comunico lo que creo, es decir, la fe. Eso está en nuestro catecismo. Son los 4 pilares que soportan nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es muy importante no nada más tener el manual de Rica, la guía, el ritos, sino sobre todo tener los catequistas a la mano siempre un ejemplar del catecismo de la Iglesia Católica. Sí, tenemos que empezar por algún lado, pero para poder seguir dando vueltas, o sea, que sea cíclico. Sabemos que la etapa crucial es la etapa de búsqueda, la etapa de preguntas, que es también el aspecto del precatecumenado, como se conoce, que es el periodo por etapas de evangelización, de anunciar al Señor lo que los apóstoles empezaron antes de que hubiera catequesis, que hubiera una liturgia formal, era el querigma, el anuncio del Señor, ¿verdad? No nada más lo que vino a traernos, que es la buena noticia,
sino lo que nos anunció en general. Después viene precisamente ya la etapa del catecumenado, la catequesis. Catequesis es hacerse eco. Te recuerdo, el catequista es el que se hace eco a la palabra del Señor, ¿verdad? Que es lo primero que tendrías que cuestionarte a ti mismo, a ti misma, si verdaderamente vives lo que crees, si vives una vida en Cristo, si quien te ve a ti, ve a Cristo, para proceder luego a la etapa de purificación e iluminación, que es precisamente cuando ya podemos desmenuzar lo que Cristo nos dejó y nos han ido enseñando a través de la tradición apostólica para iluminarnos también con el Espíritu Santo y al mismo tiempo purificarnos, guiarnos para poder llegar a la recepción de los sacramentos en algún momento. Los que son catecúmenos, quiero hacer mucho hincapié en eso, es muy recomendable que se haga la recepción de sacramentos en la vigilia pascual. No necesariamente tiene que ser así para los que son candidatos, o sea, ya bautizados, que pueden recibirlos en el momento que consideren oportuno. Y ahí está el asunto de que sea un proceso continuo. Para poder continuar y seguir, y no sé si ya terminó, con la etapa de el conocimiento de los misterios que hemos vivido, la mistagogia. Esa es la parte importante. Para entenderlo mejor, podemos ver en esta gráfica que es precisamente de uno de los recursos que están a su alcance, que están al alcance de todos, de una pareja muy querida también, americana. Bueno, él es americano, ella es asiática. El equipo se llama ahora Teams Initiation, o sea, iniciación de equipos, equipo de iniciación, por dicho, que lo pueden buscar en el Google, en sus buscadores, y que tienen mucha formación gratuita, muchos talleres, mucha apoyo, ¿verdad? Pero también puedes hacerte miembro de su movimiento. Ellos son de los que participaron en esa revisión de la traducción de la guía, del manual de ritos, y que están muy empapados. Puedo considerarlos, en mi caso particular, como mis mentores, mis maestros en ese sentido. Aquí podemos entender un poco que empiezan las preguntas, que deben ser en cualquier momento, que llegan al primer rito, que es el rito de aceptación. Sí, en algunos casos se le llama también rito de bienvenida, como está ahora en la traducción, para pasar por la etapa del catecumenado y llegar al rito de elección, que es cuando los que estén listos para entrar al proceso de purificación y iluminación para recibir sacramentos, deben de ser enviados. Por eso hay un rito de envío al rito de elección, que lo ideal es que sean elegidos, insisto, los que se van a bautizar, los catecúmenos, por el obispo o arzobispo de la diócesis correspondiente. Así, pasar a esa etapa de purificación y preparación para recibir los sacramentos en la Pascua, insisto, la vigilia pascual, los que van a recibir los tres sacramentos de bautismo, comunión, bueno, confirmación y comunión, ¿verdad? Y continuar en el conocimiento y discernimiento de lo que pasaron, para continuar
en el conocimiento de ese misterio, con la liturgia, con el ciclo litúrgico, a través precisamente de las lecturas de cada fin de semana, y así poderlos invitar a que sean discípulos, pero discípulos que den ejemplo y que además nos apoyen. Ahí está, ojo, la esencia principal, o sea, la semilla de lo que puede florecer para que sean padrinos espirituales acompañantes en el proceso a los que vayan llegando. Vamos una por una recordando lo que ustedes saben. En el periodo de precatecumenado o preguntas, la conversación en la reunión y la entrevista inicial es crítica y determina el camino. O sea, cuando les preguntamos y llegan por sus sacramentos y a lo mejor son personas que ya son bautizadas, pero que no tienen la confirmación, que a lo mejor tienen la comunión, pero no tienen la confirmación, y van más por el requisito que por otro aspecto, porque se van a casar, porque quieren recibir el matrimonio, o bien incluso porque vienen de otra religión. Ahí hay que tener, y es muy importante, el determinar el camino basándonos en la preparación y en las necesidades individuales. Debemos de tener horario de nuestras reuniones flexibles. El lugar, el sitio debe ser de ambiente confortable. Ojo, no debe de ser el lugar como un salón de clases. Insistimos, no es un salón de clases. La recomendación principal es que la reunión siempre sea, ya sea en mesas redondas o con sillas en semicírculo, etcétera, pero no que se sienten en sillas como auditorio. Siempre tenemos que compartir preguntándoles: ¿qué te trajo aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Cómo puedes descubrir o compartir tus dones que Dios te ha dado? Sobre todo, son preguntas y, mejor dicho, permitir que te pregunten para aclarar sus dudas. Hay que alentar esto. Yo siempre, al comenzar cualquier sesión, les entregaba un papelito, ¿verdad? Ustedes saben cuál les digo, los post-its, y les decía yo, todavía lo sigo haciendo acá en México también, que ese papelito no es para que pongan su nombre, porque luego hay muchos que se quieren adelantar, ponen su nombre, creen que es para que se lo pongan de identificación. Le digo, no, 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 ese es para que pongan ahí una pregunta que tengas de lo que quieras saber acerca de la fe católica cristiana, de la Biblia, de los sacerdotes, del Papa, de las otras religiones protestantes cristianas, de las no cristianas, de las politeístas, etcétera. Cualquier duda que tenga, que la pongan ahí. Y les digo que ese es, porque ese es su boleto para ir al cielo. Si hacen la pregunta, ya tienen un boletito para ir al cielo. Hay algunos que luego me preguntan, ¿y cuántos boletos debo de tener para ir al cielo? Y yo les digo, pues mínimo 10,000. O sea, para promover sus preguntas. Siempre por eso tenemos que hacer esto. Hay que alentarlo. Hay que propiciar y nosotros dar el ejemplo siempre, iniciar con oración. No necesariamente tiene que ser la misma oración, pero sí puedes inmiscuirlos en ella. Y sobre todo al inicio y al final de la sesión, aclarar el aspecto de la asistencia a la misa para los no bautizados, que es muy importante
aunque los invitemos, aunque te recuerdo, sabemos que muchos en el caso latino vienen de familias católicas que por circunstancias no fueron bautizados, porque llegaron traídos por sus familiares, por sus padres, que son católicos, y que los empezaron a llevar a misa, pero no los bautizaron nunca. En eso hay que tenerlos muy en cuenta. Si la mayoría o todos son así, hay dentro del- del- de la guía de los ritos la opción, ¿verdad? Para que se queden. Claro que esa opción también está puesta para cuando no lo permite el clima, porque a lo mejor tienen que salir afuera de la iglesia o no hay salones disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar claros de este aspecto. Los padrinos son los que invitan con su ejemplo y acompañan y deben estar involucrados en la vida de la parroquia. Ya tienen padrino, ya sea que sean bautizados o no. Es muy importante decirles que los inviten a participar en las reuniones, en las sesiones. Bueno, y si el padrino viene de otra ciudad, de otro estado o de otro país, pues entonces que inviten a alguien. Puede ser sus padres, ¿verdad? En el caso de los que son niños todavía entre 7 y 13 años de edad, o nosotros ponerles un representante dentro del equipo que tengamos, que previamente ya habíamos hablado y que tenemos que también formar y entrenar. Este es el tiempo del que llega para unirse al camino de la fe, no el nuestro, ¿sí? Muchas veces lo hacemos porque no voy a tener tiempo para estar recibiendo todos. ¿Qué creen que no me canso? ¿Qué creen que no necesito vacaciones? Está difícil, ¿no? Pero ese es el punto. ¿Eres o no eres parte de esa formación? El catecúmeno y el candidato se unen después del proceso de discernimiento y sobre todo del rito de aceptación o rito de bienvenida, que puede ser opcional también, ¿no? Y empiezan en el proceso de catecumenado. En el precatecumenado les pongo un ejemplo para ayuda de cómo se puede llevar a través de las sesiones que pueden ser reciclables, no repetirlas, sino reciclables, ¿verdad? Podemos ir haciendo selecciones. Aunque ya hayan llegado después, bueno, pues darles un poquito de información si ya pasamos por eso, hablando de la Biblia, de su manejo, de lo del credo. Les recuerdo, todo esto está en el catecismo, ¿no? Del conocimiento detallado de la misa, del significado, de los santos, sobre todo, de qué concepto tienen de la Madre de Jesús, de la Virgen María, qué tanto saben realmente o solo piensan que hay casos, y me han tocado, en que como han escuchado y hay muchas advocaciones de la Virgen María, que solo es una, la Santísima Virgen María, que son distintas vírgenes, que si varía la de tal lugar, si varía la del otro. Por ejemplo, María de Guadalupe, María la de Lourdes, María la de Fátima, que son las principales, piensan que son distintas vírgenes y no, hay que explicarlo muy bien el por qué. También es importante que conozcan su parroquia y es importante que conozcan los sitios de la parroquia, o sea, hacer un tour, un recorrido dónde se encuentra la pila bautismal, cómo se llama ahí, por qué hay las imágenes alrededor, que nosotros conocemos como Via Crucis, dónde se pone el coro, cómo está el aspecto de la sacristía, en donde se visten los sacerdotes.
qué significado tienen los colores de las vestiduras, de los ornamentos, etcétera, etcétera. Hay mucha información ya dentro del aspecto del principio, antes de que entren de lleno a la catequesis. Explicar también el aspecto de quién es quién en la iglesia. Muchos incluso que nos decíamos católicos formados, no sabíamos a veces la diferencia entre un diácono, ¿verdad? Y un presbítero. ¿O qué es un presbítero? ¿O qué es un diácono lector? Diácono transitorio, que es además lector. Me estoy explicando, yo sé que tú lo sabes, pero te la dejo así para que tú tengas la curiosidad. Pero también el aspecto de quién es tu obispo, arzobispo, si tiene obispos auxiliares, en la diócesis, etcétera, etcétera. Explicar el aspecto del por qué es importante la comunicación de nuestra fe a través de la oración, los tipos de oración, el aspecto de qué herramientas tenemos, como el rosario, etcétera. Tener claro las costumbres católicas, que son muchas, de tradición apostólica, ¿verdad? El aspecto de la liturgia, su ciclo y entender el verdadero significado de lo que es iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, pero sobre todo que la iglesia, como viene de la palabra en griego eclesia, que significa en salida. O sea, la iglesia no es para quedarnos en el templo. Tenemos que salir a llevar a Cristo a los demás. Y esa es la misión de todo católico cristiano que se dice formado y completo. Por eso se llama misa, nuestra misa, porque en la liturgia antigua, que era en latín, se recordarán los que son, o que lo escucharon de sus padres o de sus abuelos, ¿verdad? Yo iba a decir que son de la misma generación, pero no creo que sean de la misma generación muchos de ustedes, que su servidor. Ya estoy cerca de los 80, pero lo importante que era la misa en latín. Y al finalizar la misa, lo que decía el sacerdote era, y lo mencionaba, la misa ha terminado. Lleven a Cristo a los demás, esta es su misión. Ite missa est. Misa viene de misión. Vamos a la misión y salimos en misión. En la parte del catecumenado decíamos pues que es la parte de la catequesis. Si se reúnen semanalmente durante todo el año, sobre todo puede ser después de la liturgia de la palabra dominical, o sea, después del domingo, de la misa del domingo, y puede ser propiciando, en el caso de los no bautizados, la despedida, para que tengan el discernimiento de la palabra y para tener una catequesis, lo que conocimos muchos como doctrina, ¿verdad? Por eso tenemos que estar muy claros de nuestro calendario litúrgico, cómo tenemos que basar los temas que vamos a ver en el leccionario, en las lecturas de la misa. Tener en cuenta siempre que el equipo de catequistas o facilitadores debe de ser dependiendo del número de catecúmenos y candidatos. Podemos hacer 2 grupos, ojalá pudiéramos tenerlo así, para poder dedicar más información a los que son catecúmenos no bautizados que a los que ya son bautizados. Aunque la recomendación es que en la primera etapa del precatecumenado estén todos juntos. ¿Me explicó? Y por eso podemos recibir en cualquier momento al que se acerca a buscar el sacramento.
debemos estar claros que los adultos aprenden mejor unos de otros. O sea, cuando ellos nos comparten qué fue lo que más les llegó de la lectura, qué están entendiendo del mensaje, etcétera. Ese misterio maravilloso está lleno de significado. Y por eso la pregunta es, ¿por qué es importante esta verdad? Por ejemplo, la resurrección. Yo no sé si muchos de ustedes como católicos de veras creen en que Cristo resucitó, porque como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra creencia, vana es nuestra fe. Este es lo que se llama mistagogia y debe de actuarse y debe de tenerse en todo el proceso, no solo al final de las etapas. Debemos de hacer mistagogia incluso en cada sesión. Los catecúmenos y candidatos o candidatos se mueven como individuos, no como grupo. Y por eso también volvemos a repetir, se necesita el tiempo que sea necesario. No se trata de hacer una evaluación o un examen para saber si ya están listos para pasar a la siguiente. Ellos son los que nos tienen que decir, dándonos su experiencia personal, sobre todo mistagógica. Solo para poderles apoyar un poco, ¿cuáles son los temas importantes durante el catecumenado que tenemos que ver? ¿Verdad? Pues para la catequesis hacia ellos, quién es el pueblo de Dios, quién es Jesucristo realmente, habla de la iglesia primitiva, de la historia de la iglesia, o sea, cuando empezó, cuando ya formalmente pudo salir al mundo, la moral cristiana, la justicia social, la ética de la vida, los sacramentos, como signos del amor de Cristo, ¿no? Y todo eso nos podemos apoyar en muchos recursos. Hay de Ligori, esta es la versión antigua que se llamaba Camino de Fe, ahora se llama Jornadas de Fe, que les recomiendo también mucho, que son como folletitos por entregas, que les pueden ayudar mucho porque vienen con preguntas y ejercicios, tanto para, dependiendo de la edad, adultos, jóvenes o niños. Eso ayuda muchísimo. También hay que hablar, pues, durante esta catequesis, en el catecumenado, de lo que es la fe y los sacramentos. Los catecúmenos están en el camino de fe cuando, podemos decirlo, conocen ya el amor y su significado, o sea, Dios es amor, que pueden usar la Sagrada Escritura, la Biblia, y entienden su mensaje. No lo interpretan, sino que lo entienden. Y por consiguiente entienden cuál es la voluntad de Dios, que conocen a Jesús y esa buena noticia que nos trajo de Dios respecto a su voluntad, que sienten el amor de Dios y el espíritu de fe y de caridad, y que desean recibir los regalos y signos del amor de Dios. Y por eso tenemos que hablar de los 7 sacramentos, de dónde surgen, y que están todos, sobre todo en el Nuevo Testamento, o sea, apoyados en lo que Cristo hizo durante su ministerio en la tierra. Y hablando un poco de la siguiente etapa o periodo de purificación y iluminación justo antes, que es precisamente durante la Cuaresma. Por eso insisto, esto es más que nada para los no bautizados. Son 6 semanas en promedio de la Cuaresma. Debemos de entenderlo como un viaje a la vigilia pascual, como una preparación espiritual de oración antes de los sacramentos. Insisto, es solo para los elegidos. Cuando ya fueron enviados al obispo, antes, como simpatizantes, dejan de ser catecúmenos y pasan a ser elegidos, ¿no? Cuando escribieron ya su nombre en el libro de los elegidos.
y ya entonces son elegidos y candidatos, porque los candidatos son candidatos a recibir los sacramentos que les falten, aunque ya tengan el sacramento del bautismo. La recomendación que hicimos, poner las sillas en círculo, hacer un ambiente de retiro, ponerles muchos símbolos, unas recomendaciones que por lo menos pongan una mesita como altarcito, ¿verdad? Con con una cruz, no un crucifijo, ojo, una cruz sin la imagen de Cristo crucificado, sino una cruz, un recipiente con agua, ¿verdad? Una plantita viva, una macetita con una plantita viva verde, no una flor, sino una planta verde, una Biblia, muy importante, porque esos son los símbolos, precisamente la cruz del triunfo, ese instrumento de muerte, pero que Cristo lo venció. El agua es precisamente lo que nos limpia, nos purifica y sobre todo que es alimento. La plantita, que es el verde, de la esperanza en lo que vamos a recibir y sobre todo que es la vida que pretendemos continuar y seguir también nosotros sembrando. Y la Biblia, que es la palabra de Dios que nos guía. Esos símbolos son importantes y que los tengan siempre muy presentes. Estar en cuenta de que durante el proceso de purificación vienen los rituales más importantes e interesantes y que mueven a muchos, los escrutinios, la entrega del Padre Nuestro, ¿verdad? En los ritos de preparación, el aspecto sobre todo también de la entrega del credo. Esto es solamente los escrutinios, la entrega para los elegidos y explicar cómo va a ser la vigilia pascual, que no lleguen sin saber a qué van. Los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual deben de ser las recomendaciones solo para los elegidos, pero si son poquitos elegidos y poquitos candidatos, pueden hacerlo. Hay la opción de hacerlo combinado en el manual, en la guía, está la opción. Hay dos puntos. Tenemos ritos combinados para poder hacer la recepción y en la plena comunión, con la plena comunión de la iglesia. Los temas principales durante el catecumenado, o sea, durante la catequesis, son precisamente, por eso es importante que durante la celebración de los escrutinios se sigue el ciclo A, los domingos del ciclo A de la Cuaresma, ¿sí? A partir del segundo, perdón, ¿verdad? Y siempre, no importa que estemos en el ciclo B o en el ciclo C, para los catecúmenos la misa debe de ser con base en el ciclo A, principalmente, ¿verdad? Y por eso hay que explicar lo que significa la Cuaresma, el significado número 40, el rito de elección, el aspecto del rito de entrega del credo, de los tres escrutinios, el ciclo A, como ya mencionamos, la reflexión. Es muy importante la mistagogia después de cada momento de la liturgia de la palabra, el rito de la entrega, como mencioné ya, del Padre Nuestro, la importancia del Vía Crucis, el camino de la cruz, ¿verdad? En sí, lo que esperamos en la Semana Santa, ¿verdad? Lo que sucederá en el triduo pascual, el jueves, viernes y sábado, santos, el día de reflexión, que es muy importante que se tenga, que puede ser como una ascensión o que podríamos alargarlo un poco, y que hay muchas opciones para hacerlo en forma de un retiro, para prepararlos
para su recepción de sacramentos, sobre todo, insisto, los no bautizados. Y hablar específicamente de lo que va a pasar en la liturgia de ese sábado santo en la noche. Para llegar así después de que ya pasaron los sacramentos, a que participen compartiendo con nosotros ese conocimiento y el testimonio del misterio que acaban de recibir, la conversión, para la conversión, y que pueden participar plenamente en la parroquia. Y al mismo tiempo darles la bienvenida al proceso de toda la vida, porque el proceso es de conversión continua y de cambiar lo bueno que tengan por algo mejor. Ahí, en estas sesiones, es para compartir la experiencia vivida, recordando detalle por detalle. Por eso es muy importante que esto lo podamos seguir haciendo en cualquier momento del año de nuestro proceso, pero que sean ellos quienes nos apoyen con los que acaban de iniciar el proceso o que se acaban de acercar. Entonces, ¿qué sucede después de la mistagogia, de que ya recibieron los sacramentos, ya compartieron la primera vez? Pues entender el llamado a construir el reino de Dios por parte de los laicos y de los seglares. Entonces es cuando se les invita a que sigan participando al apostolado, claro, con preparación para, ya sea lo lleven ese conocimiento en casa, en el trabajo o en la misma comunidad, en la iglesia. Claro, haciéndoles notar lo importante de poner al servicio de los demás sus dones espirituales, llevando una vida de familia dentro de esa iglesia doméstica que es la familia, en los momentos más importantes, para que ellos mismos sean la luz para establecer las verdaderas tradiciones familiares cristianas y, sobre todo, para siempre poder llegar a celebrar en familia el banquete eucarístico, es decir, la misa, y seguir con la oración en su vida cotidiana, pero siempre teniendo el discernimiento apoyados en nuestra fe para cualquier toma de decisiones. Eso es lo que nos puede llevar a hacerles notar el camino a la santidad y estar listos también para que con su ejemplo evangelizar, dando testimonio y compartiendo la fe, es ofreciendo el amor, dar ese ejemplo de vida en la sociedad, cambiando lo bueno por algo mejor, como ya lo mencioné antes, y haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es solo una, que seamos felices. Y la manera más fácil de ser yo feliz es cuando yo hago feliz a los demás sin esperar nada a cambio, como fue Jesús, el mismo Dios y verdadero hombre, quien nos vino a llevar por ese camino. Y ese camino debe de ser un proceso continuo. Hay ahí un cuadrito haciendo hincapié en lo mismo, que establece el resumen. Esta presentación está siendo grabada, luego lo van a poder revisar con calma para volverlo a tener o para, si lo quieren en un momento dado, fotografiar o compartir. Entrando pues ya a la parte final, viene la pregunta, bueno, y si tengo un equipo muy pequeño o no tengo realmente equipo, ¿cómo puedo pasar para todo el año a recibir gente? Bueno, la comunidad parroquial es tu fuente para el catecumenado. Imagínate utilizar ese modelo para la formación de la fe de todos los niveles. ¿Cómo se vería eso? Recordemos lo que hicieron los apóstoles, de acuerdo al libro de los Hechos, en el principio de la iglesia. Todos eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles de la vida comunitaria.
a la fracción del pan y a las oraciones. Eso es lo que tenemos que apoyarnos, sobre todo en los padrinos. Tener en cuenta que ellos tienen que participar en los eventos y en las reuniones parroquiales, que empiecen a ser guardianes, ángeles, guardianes en adoración al Santísimo, en ofrecer su apoyo para las ayudas, por ejemplo, de San Vicente de Paúl, o los grupos de mujeres y de hombres, de cualquier grupo, ya sea de oración carismática, de Maús, etcétera, en hacer viacrucis, no nada más en el día en las Semanas Santas, sino durante todo el tiempo, en participar en el Congreso Eucarístico. Este año pasado, el Congreso Eucarístico se llevó a efecto a nivel nacional, no sé quiénes pudieron participar, pero es importante el hacer peregrinaciones, visitas a monasterios o a la catedral, que muchos luego ni conocen, o a otras parroquias lejanas, sobre todo en este año que tenemos la posibilidad en varias parroquias de obtener indulgencias plenarias por visitar ciertas parroquias, además de la catedral, tener sesiones regulares de catequesis para formar parte de todo el proceso. Tenemos que ser creativos y atrevidos. Siempre tener en cuenta que el leccionario realmente se conecta con la doctrina católica importante, relevante. Parece difícil o complicado, pero les aseguro por experiencia que vale la pena. Yo te aseguro que las ventajas de adaptar este proceso a todo el año superan las desventajas. Tenemos que tener en cuenta que nuestra fuente principal de aprendizaje es nuestra misa, nuestra Eucaristía y la comunidad parroquial a través de las liturgias, las actividades y los eventos parroquiales. Porque si los catecúmenos y candidatos pueden perderse una sesión, no importa, así es la vida. Seamos flexibles, porque es una de las cosas que luego queremos imponer. No puedes faltar a ninguna clase, porque yo sé que dices clase. Son sesiones, te recuerdo. Porque entonces ya no vas a poder. Ahí es donde entra el respecto de que sí se puede, porque si vamos a recibir a alguien a la mitad de la etapa de tal momento, no importa que se hayan perdido todas las anteriores, podemos encaminarlos y hasta que vuelvan a completar el círculo estarán listos para en el siguiente periodo recibir sacramentos. No necesariamente tienen que hacerlo cuando se termina. Hay que ser flexibles, ajustar según sea necesario. Sí, ya sé, y por eso te invitamos a que nos pongas en el chat, ¿verdad? ¿Cuáles son tus miedos o preocupaciones para cambiar o establecer el modelo de iniciación cristiana durante todo el año continuo? A lo mejor te pareces a la fotografía, ¿verdad? Pues sí estoy un poco asustada de que me paran los pelos. Entonces, yo sé que muchas de tus inquietudes o que te puedas haber puesto o pones en el chat, que las hemos sacado porque ya las tenemos claras, es que no hay suficientes catequistas o facilitadores, que se pierde la unión del grupo porque llegan nuevos, que es hacer un seguimiento de quien necesita, qué, cuándo, dónde estar en el proceso. ¿Qué tal si solo tengo un grupo de una persona? ¿Cómo voy a perder las vacaciones de verano? O otras muchas cosas que en el verano se me va a deshacer el equipo, cargar de trabajo a los equipos u otros.
piensa en eso, yo sé que se puede. Todo esto con tu creatividad y sobre todo con el apoyo de la comunidad parroquial, sobre todo hispana, sé que lo pueden lograr. Yo te aseguro que se va a ver una integración mayor en la comunidad latina hispana al ver que tienen estas posibilidades para satisfacer tus inquietudes. Todo esto lo puedes hacer apoyándote, desde luego, en los recursos que para el proceso de todo el año existen. Ahí te pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, la mayoría están en inglés, pero hay muchos que ya están en las traducciones. Es cosa de que tú los busques, sacar una foto, están ahí los números de los libros o de las editoriales, puedes consultar si están en español y ve que hay bastante información para que tú puedas precisamente apoyarte en ese aspecto. Hay ayudas para el formato que puedes servir, independientemente que lleves o no lleves, de control, entre comillas, o de registro de cada uno de los participantes, ya sea que sean apenas simpatizantes o sean ya catecúmenos o candidatos o elegidos, y vayas anotando ahí su proceso, y eso ayuda mucho. Como insisto, esto se va a quedar para que lo puedas ir consultando con más calma después. Aquí hay más recursos todavía, principalmente del equipo de iniciación, ¿verdad? Que tiene todos esos artículos que los que te puedes apoyar para poder salir adelante en los artículos están en inglés, pero yo sé que la mayoría de ustedes se maneja bien leyendo el inglés por lo menos. Entonces, ahí te los pongo para que tengas claro, o por lo menos para que sepas que hay manera de tener herramientas con todos los recursos que ya existen. Y esto, la gran mayoría de los artículos, por ejemplo, que están aquí, apenas tienen 2, 3 años. Entonces, todo esto es nuevo. Sobre todo, apoyándote también en el fórum de iniciación cristiana, de iniciación de compañeros o socios, como nos consideramos, los que estamos en la diócesis de Atlanta apoyando, ¿verdad? Que en cualquier momento puedes consultarnos, o que hay información también ahí sí, en inglés y en español, y que puedes en todo momento consultar en la página de la diócesis, en la parte de la oficina de evangelización y discipulado, y en la parte de formación para adultos. Entonces, antes de hacer nuestra oración de cierre, me gustaría saber si hay alguna pregunta, Adolfo, Darlene, en el chat. Rafael tenía su mano levantada, tiene una pregunta. Rafael, si quieres quitarte el micrófono en este momento y hacer tu pregunta. Luis, buenas noches. Buenas noches. Quería saber si esta información, por ejemplo, de que el proceso de las personas puede iniciarse en cualquier momento durante el año, la pasan ustedes a los sacerdotes, o la arquidiócesis enseña a los sacerdotes que este es un proceso continuo y no un proceso de un mes, o que se cierra el ciclo porque entramos en vacaciones de los colegios. Es bueno, sí, ese es otro muy importante la pregunta en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que contar con el párroco, con el vicario, ¿verdad? Porque él es el que nos va a ayudar en los momentos en que tengamos que hacer ciertos rituales fuera de programa, ¿verdad? Que a lo mejor es lo que ha sucedido, a mí me pasó. Pero sí,
les digo, padre, vamos a hacer que hagan sus sacramentos de confirmación y de comunión o de comunión en este mes de julio. Pero ¿cómo? Si acabamos de hacerlos en la Pascua, o perdón, en la vigilia pascual. Entonces sí, no todos están enterados, tienes razón. La información está, sí, es labor de nosotros y de la oficina de formación y bajo y discipulado, el poder invitar a los párrocos y a los vicarios, pero a través de ustedes mismos, los que son coordinadores o directores o catequistas de adultos o de la iniciación cristiana, es decirle al padre, padre, existe esta posibilidad, hay esta información, véalo usted mismo. No esperar a que llegue una instrucción, porque son independientes, les recuerdo. Cada párroco decide lo que desea o quiere hacer. No se le impone nada desde la diócesis o arquidiócesis. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Marielos. Buenas tardes, ¿cómo está, don Luis? ¿Qué piensa de bueno, nosotros damos una preparación de 20 clases, como estamos acostumbrados, hasta hemos estado... Ahí está, te corrijo, no son clases. Bueno, sesiones, sí, sesiones, tiene razón. Bueno, ¿qué piensas si para comenzar se puede decir que pueden comenzar en cualquier momento del año y que las sesiones que se han perdido las den en el próximo grupo de lecciones que viene, que no todos tengan que hacer los sacramentos al mismo tiempo? Exacto, exacto, esa es la idea, continuar. Si llegamos a un momento en que se acaba de tener los sacramentos y acababan de entrar un mes antes unos, ellos continúan iniciando, en todo momento hay que iniciar. Digo, que cuando llegan tarde sigan con las clases, con las sesiones, aunque no sean comenzando por las preguntas. O sea, en orden, sino que empiecen, vamos a decir que llegaron para el momento de la iglesia y de las oraciones y de los sacramentos, aunque no hayan dado el credo y eso. Esa es la idea exactamente, Mario. Pues eso no lo veo tan difícil de implementar. Esa es la intención. Uh-huh. Parece difícil al principio, sobre todo cuando se atraviesan las vacaciones. Que me quedo sin gente. Hasta yo mismo decimos, ¿no? Tengo derecho a irme de vacaciones con la familia. No, por eso, pero tal vez, aunque haya algunas vacaciones que sean más cortas y que cuando se reinicien sigan los que les falta todavía sesiones. Claro, claro. De acuerdo completamente, es correcto. Esa es la idea. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿O hay algo en el chat? No vi nada en el chat y no veo ninguna otras manos levantadas por el momento. Darlene, les quiero recordar, yo le puse un recordatorio de lo que necesitamos. Solo recordarles de nuevo que por favor nos provean la información que yo les puse en el chat. Gracias, Adolfo. Por nada. Si es posible, por favor, miren el chat para que vean la información que les estamos pidiendo a todos. Yo sé que sí hay preguntas, pero en el momento luego no me acuerdo, decimos, ¿no? Si tienes preguntas, tenemos en la página del Ministerio de Iniciación un chat, ¿no, Darlene? ¿O cómo se llama? Sí, tenemos un correo electrónico. Eso, un correo electrónico. Ahí pueden poner sus preguntas y con mucho gusto nos las hacen llegar
y se las podemos ir contestando directamente. Por lo pronto, entonces, vamos a pasar al... ¿Está Beni por ahí o no? Creo que sí. Bueno, solo para que antes de entonces de retirarnos, insistir en que si todavía después se acuerdan de algo, no duden por medio del correo electrónico, preguntarnos, hacernos llegar cualquier duda y que sepan que siempre cuentan con este foro especial para apoyarlos, no para mandar instrucciones ni para estandarizar sistemas o las sesiones, ¿verdad? Sino para apoyarlos en todo momento, incluso para ayudarles a formar catequistas para que tengan esa habilidad de los mismos. Y les digo, a mí lo que más me funcionó fue de los que salían, sobre todo los catecúmenos, que fueron elegidos y que recibían sus 3 sacramentos, eran los primeros que contrataba, entre comillas, ¿verdad?, para que fueran miembros del equipo de iniciación. Eso resulta mucho porque lo que nos pasa a muchos cuando salimos de un retiro, ¿no es cierto? Estamos con el corazón como los caminantes de Maús, que nos está ardiendo y no queremos que se apague. Es el momento, pues, para poderles decir, puedes continuar, puedes venir apoyándonos y los vamos instruyendo primero como padrinos y como catequistas después. Y te aseguro que vas a formar equipos grandes. Y a ellos les ayuda. No es, ya terminé, ya recibí mis sacramentos, ahí se ven. ¿Estamos claros? Muy bien. Pues antes de cerrar, nomás queremos agradecerles su presencia, su atención. Hagan la recomendación, invitación. Esta sesión queda grabada y pueden consultarla en cualquier momento junto con las otras muchas sesiones. Y les recuerdo que tenemos sesiones. ¿Sí, Barry? Creo que Ivette tiene su mano levantada. No sé si tiene una pregunta para nosotros. Antes de cerrar. No, más que todo, buenas noches. Quería darle las gracias a don Luis por su exponencia, que siempre nos ayuda, nos retroalimenta y nos fortalece, nos anima a seguir en este camino, en este servicio. Gracias, gracias. Un Igualmente, abrazo, don gracias Luis. a ustedes por continuar. Yo les iba a decir que pueden seguir acudiendo al recurso que está en la página de la Arquidiócesis, en donde están todos los talleres de formación que yo recuerdo que tenemos uno cada 3 meses. El siguiente taller va a ser ¿cuándo, Darlene? Va a ser el 21 de octubre, otro martes, a la misma hora. El enlace se lo voy a compartir en el chat, pero igual como hicimos para este taller, vamos a tener un flyer, se lo vamos a compartir a todos en sus correos electrónicos. Entonces, si quieren participar, los embullo, los animo en este momento a que pongan su información en el chat para poder invitarlos otra vez. Y el tema va a ser acerca de cómo formar a sus equipos. Hoy tocamos el tema un poquito ligeramente, pero en ese taller vamos a hablar más profundamente de cómo hacerlo. Cómo entrenar a sus equipos. Muy bien, pues por mi parte, no me resta más que dar las gracias por la atención y hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por haber estado con nosotros, por haber sentido tu Espíritu que nos ilumina para tener ese conocimiento y esa sabiduría, sobre todo, de cómo hacer tu voluntad.
de cómo ser feliz a pesar de, y así poder compartir con los demás tu palabra y tu orden en la vida para seguir hasta ti en la eternidad. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina en compañía del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches a Muchísimas todos. gracias.